Hola, soy Millaray de Semilab y el día de hoy te voy a hablar de la Zenit 122. Primero vamos a revisar todas las partes de la cámara partiendo por el cuerpo, que es este. El cuerpo de cámara es una estructura sólida y robusta de peso considerable, por eso mismo se conoce a la Zenit como los tanques rusos análogos. Está hecha de materiales duraderos que protegen todos los componentes internos de la cámara. Es una cámara manual SLR que permite el intercambio de lentes a través de la montura M42. La montura M42 atornilla los lentes a la cámara y existe una gran compatibilidad y variedad de lentes, ya que muchas marcas de cámaras utilizan la misma montura, como algunas Tactica o Pentax. De todas formas, puedes aumentar esa variedad de lentes a través de adaptadores de montura. El lente estándar con el que solía venir esta cámara era un Helios 44M de 58 mm que se caracteriza por lograr unos muy bellos retratos. En la parte de arriba tenemos el anillo de diafragma, que en este caso va del F2 al F16 y se puede mover de esta forma. En el anillo de más arriba tenemos la distancia de foco expresada en metros, pero hay algunos modelos de lentes que también la expresan en pies. La característica de esta cámara es que en el visor presenta una línea horizontal en el círculo central que te ayuda a enfocar las imágenes. Cuando la imagen está partida significa que está fuera de foco, pero cuando la imagen se ve nítida y con las paralelas correctamente significa que está a foco. En la parte de adelante tenemos el modelo y la marca, que en este caso es Zenit 122. Este de acá es el conector para el flash externo, pero la verdad es que es para flash un poco más antiguo y la mayoría de las personas ya no los usa. A los costados nos encontramos con estas patitas que permiten el amarre de las correas y más abajo tenemos el disparador del temporizador. En el costado derecho está el temporizador. Para utilizar el temporizador debes correr la película con la palanca de arrastre y mover esta ruedita hasta que la pantalla roja quede en verde. Una vez listo, aprietas el disparador del temporizador y se toma la fotografía. En general creo que es una característica de esta cámara que la gente usa poco, pero puede resultar súper entretenida para hacer algunos autorretratos o fotos grupales. En la parte de arriba, como había mencionado, tenemos la palanca de arrastre. La idea es moverla de forma suave, acompañándola con el dedo para no forzar innecesariamente la cámara. Encima de la palanca de arrastre tenemos el contador de exposiciones que nos ayuda a saber cuántas fotos llevamos. Al lado está el obturador, que es con el cual tomamos las fotografías. Sobre este tenemos el botón de liberación de la película para poder retroceder el rollo. Es una pieza súper importante de esta cámara y muchas personas cuando la toman por primera vez lo desconocen. Así que recuerden, sobre el obturador está el botón de liberación de la película. Abajo del obturador tenemos los modos de velocidad y tiempo que generalmente se utilizan para hacer largas exposiciones. Cuando quieras hacer una larga exposición tienes que colocar tu cámara en B de bulb, apretar el obturador y girarlo hacia el lado de T. De esta forma la cortinilla se mantendrá abierta hasta que la vuelvas a correr. Básicamente es una función para que no tengas que mantener el dedo presionando el obturador todo el rato. Por este lado tenemos nuestra ruedita de velocidades de obturación, que en este caso va de 1 partido en 30 a 1 partido en 500, que son velocidades bastante versátiles. Al medio nos encontramos con la zapata para el flash, que permite utilizar flash moderno y por eso no es necesario la parte del conector de abajo. La mayoría utiliza simplemente esto y funcionan súper bien. Y finalmente al costado izquierdo tenemos esta ruedita que nos permite seleccionar el asa del rollo y tenemos la palanca de retroceso y que permite también abrir la cámara. Por la parte trasera tenemos este lugar que permite colocar las pilas para el fotómetro. Esta cámara utiliza pilas LR44. Un poco más al lado tenemos el visor. Por la parte de abajo tenemos la montura para trípode y esas serían todas las partes externas de nuestra Zenit. La Zenit 122 es una cámara manual que utiliza rollo, carrete o película, como quieran decirle, de 135 o más conocido como 35 mm. Para colocar el rollo tenemos que abrir nuestra cámara con la palanca de retroceso levantándolo de esta forma. Abrimos la parte trasera y colocamos el rollo. Para hacerlo más fácil puede ser de arriba hacia abajo, de esta forma. Una vez adentro tenemos que sacar el film y llevarlo hasta el encaje, asegurándonos que las perforaciones entren en el engranaje para asegurar un correcto arrastre. No tengan miedo de sacar harta película porque es mucho mejor asegurarnos de que la película quede bien enganchada y no arriesgarnos a que se suelte. Una vez adentro mueves la palanca de arrastre y el obturador. Cuando verificamos que nuestro rollo quedó correctamente puesto, cerramos nuestra camarita, movemos la ruedita del asa para indicar el asa correcto del rollo y nos aseguramos de no volver a abrirla hasta terminar y retroceder correctamente nuestro rollo.
Como esta es una cámara manual, tú tienes que modificar todas las variables, no es como una point and shoot que uno llega y se toma la fotografía. Aquí tú debes modificar la velocidad de obturación, el diafragma, el foco según los efectos que tú desees lograr. Si eres muy principiante, no es tan recomendable que utilices esta cámara sin saber ocuparla. Por eso también funciona muy bien el fotómetro, ya que a través del visor puedes ver si está correctamente expuesta o no la fotografía. Modificando el diafragma y la velocidad de obturación te va a aparecer la lucecita verde cuando está correctamente expuesta. Existen también unos fotómetros de mano, incluso hay algunas aplicaciones móviles que te pueden ayudar a configurar el seteo correcto para tener la correcta exposición según el asa del rollo. Es cosa de que te vayas atreviendo a probar y lentamente te vas a empezar a aprender la relación que tiene el diafragma con la velocidad de obturación y la correcta exposición. Tenemos dos formas para saber que ya se terminó el rollo. Uno, revisar el contador de exposiciones y dos, mover la palanca de arrastre. Si sentimos presión y ya no se puede mover más, es porque se acabó el rollo. Una vez que hayas confirmado que terminaste el rollo completo, debes apretar el botón de liberación y con la palanca de retroceso moverlo en la dirección que indica la flecha. Una vez que esté listo el rollo, vas a sentir un chic. Si estás un poco inseguro y no sabes si es que el rollo ya retrocedió completamente, tienes que moverlo hasta que ya no sientas la presión en la palanca. Una vez listo, puedes abrir la cámara, sacar el rollo y está listo para llevarlo a revelar. La Zenit 122 comenzó a fabricarse en 1990. Formó parte de la serie Zenit que comenzó a fabricarse a mediados del siglo XX en la Unión Soviética y posteriormente en Rusia. Esta cámara fue una de las últimas incorporaciones en la línea Zenit antes de que la producción se detuviera debido a la transición a las cámaras digitales en los 2000. Esta cámara fue ampliamente utilizada por fotógrafos aficionados debido a su simplicidad de uso, robustez y calidad de bellas imágenes producidas, convirtiéndola en la cámara familiar de muchos hogares, como fue mi caso. Esta cámara era de mis papás. La obtuvieron en los 80 y aproximadamente desde el 2005 se quedó juntando polvo hasta que en la pandemia, en mayo del 2021 aproximadamente, la rescaté. Fue con esta cámara que yo me introduje en el mundo análogo. La mandé un par de veces al servicio técnico por problemas en la cortinilla. En ciertas velocidades la cortinilla no cerraba bien y se generaban fugas de luz. También la volví a mandar al servicio técnico porque las velocidades de obturación no cambiaban, se quedaban siempre a la misma velocidad. Después de eso decidí comprarme otra, exactamente igual, y es la que utilizo hasta el día de hoy. Como yo la uso, puedo decir que es una buena cámara. Es versátil, simple de uso y de las más económicas que puedes encontrar actualmente. Si la tienes que mandar en algún momento al servicio técnico no vas a tener problemas porque hay repuestos por todos lados. Si quieres introducirte en las cámaras manuales, esta es una excelente opción para partir. Así que eso sería la Zenit 122. Ese fue el video de hoy. Déjanos en los comentarios qué otro tipo de cámaras te gustaría que siguiéramos revisando. Suscríbete al canal y no olvides seguirnos en nuestro Instagram semi.lab, donde puedes revisar todos los servicios que tenemos disponibles. Recuerda, toma la foto pero disfruta el momento. ¡Nos vemos!